Es muy alegre verte. Eh, Buenas tardes para todos. Espero que ustedes se encuentren bien y ya que casi en todas partes se está reiniciando la vida regular, espero que sea definitivo y estable y que podamos volver a tener una especie de vida pre-COVID al menos. Esto significa que eventualmente, pronto, por lo menos con quienes habitan en Medellín, podremos tal vez pronto reencontrarnos en la sede, pero de todas formas vamos a continuar manteniendo la transmisión virtual para que se puedan conectar las personas que lo hacen desde sus casas. Ya les anunciaré probablemente en el primer sábado de noviembre cuándo será nuestro reencuentro presencial, que podría haber una sesión experimental para ver cómo nos va, tal vez en el primer sábado de diciembre, y condicionado esto al aforo que tendremos en la sede, puesto que será seguramente un poco más limitado de lo que anteriormente disponíamos. De manera que es posible pues que tengamos un reencuentro al menos con algunos de ustedes en forma relativamente breve. Bien, el tema que les propongo para hoy es que examinemos el caso de la autista Temple Grandin, lo cual ya había anunciado en algunas sesiones anteriores y acerca de la cual ya ustedes tienen algunas referencias. Voy a examinar el caso con cierta pausa tal vez, lo cual me va a implicar seguramente tomarme más de una sesión en el examen del mismo, puesto que además voy a tratar de hacer algunas aclaraciones terminológicas y conceptuales de algunos puntos que iré introduciendo y que probablemente por lo menos algunos de ustedes no conozcan suficientemente bien. El objetivo que me fijo concreto para referirme a este caso es el de poder pensar a través del mismo lo que podríamos llamar, como lo han expresado o señalado algunos, poder reconocer la significación del uno a cielo abierto. Es decir, que en el autista parecería ser que pudiéramos hablar del uno a cielo abierto. Pero también me parece que el caso permite no solamente pensar este punto, sino cómo se pasa del 1 al 2. Es decir, cómo se pasa de un encapsulamiento en la vida a una relación con el otro, que expresamos en ese vocabulario, el paso del 1 al 2. Son estos los dos puntos principales que me fijo al referirme al caso de Temple Grandin, y vamos a ver si logramos aprender lo fundamental de este caso. Si bien me apoyaré en algunos textos adicionales, básicamente lo haré
en el relato que hace Temple Grandin de su vida, a partir de un libro que ella publicó en el año de 1987 y que escribió junto con una periodista, el cual la publicación de este libro produjo en el mundo entero, porque hay que decir que fue un fenómeno mundial, un aluvión verdadero de publicaciones, tanto en torno al caso mismo como lo que algunos han llamado la moda del testimonio de los autistas, porque a partir de la publicación del caso comenzaron a aparecer en diferentes partes del mundo relatos de una u otra forma próximos al caso de Temple Grandin, y hoy podríamos decir que disponemos de casi de una verdadera biblioteca de testimonios de diferentes autistas que han escrito también sus propias biografías. Esto es producto de esa puerta, voy a decirlo de esta manera, que abre pues Temple Grandin y que nos pone de presente la fuerza y la vitalidad de su relato. Voy a presentarles algunos elementos básicos que nos permiten comenzar a situar el caso, y a partir de ello, pues voy a señalar algunos problemas generales del mismo, particularmente pues destacando tanto la primacía del uno en el caso de Temple como el hecho del paso del 1 al 2, lo cual es posible, lo cual tiene una bondad especial, porque en general en todo sujeto, no solamente en los autistas, el 1 tiene vigencia, tiene una vigencia, pero en los no autistas el 1 está de alguna manera enmarañado por lo que podríamos pensar, inclusive, término un poco atrevido, la hojarasca de la relación del sujeto con el otro. Eso lo que significa, es eso lo que significa que podamos hablar del uno a cielo abierto a partir de un caso de autismo. Volveré a este punto de la primacía del uno a partir del momento en el que logre hacer las precisiones del caso sobre el caso de Temple Grandin. ¿Quién es Temple Grandin? Es una mujer nacida en los Estados Unidos y que ha vivido en los Estados Unidos toda su vida, primero en el este, donde nació y se crió, y otra parte de su vida transcurrió por razones de su propia subjetividad, especialmente en Arizona, de donde inclusive adoptó la manera de vestirse, digámoslo así, llamada tejana, como forma regular de ella vestirse, con lo cual pues señala algunos aspectos que nos interesan. Hoy Temple Grandin tiene 74 años. Si bien el libro que me sirve de base para estas consideraciones solamente describe sus primeros 40 años de vida. Y hay que decir que, de todas maneras, pues el libro fue construida con la ayuda de la periodista Margaret Scariano,
lo cual seguramente le dio una forma un poco más, digamos, accesible a los sujetos no autistas y que le permitió al libro convertirse en el bestseller que aún hoy es, puesto que se siguen haciendo ediciones regulares del mismo. Este libro tiene por nombre, para quienes les interese, un nombre que merece tenerse en cuenta. El libro se llama Atravesando las puertas del autismo. Y creo que es un título excelente porque señala que efectivamente el relato describe una verdadera travesía en donde diferentes puertas van a ser progresivamente abiertas hasta conseguir efectivamente producir un vínculo social, es decir, la salida de lo que se conoce hoy como el encapsulamiento autista. Nos relata, pues, diversos períodos de la vida de ella y cabe por lo menos indicar que después de que termina el relato, Temple Grandin ha escrito un número importante de libros, de artículos y de conferencias, y algunas de las cuales, por ejemplo, se pueden encontrar en Internet, en YouTube, hay varias de ellas, y aún se han producido películas y documentales. Hay una película que inclusive fue premiada internacionalmente, que tiene por nombre Temple Grandin. Temple Grandin, hoy especialmente en los Estados Unidos, es una gran celebridad y lo es tanto por su trabajo sobre el autismo, a lo cual ha hecho pues contribuciones muy importantes, especialmente, digamos, hacer entender algunos aspectos de la vida y de la naturaleza del autismo, pero también ella que finalmente logró entrar a la universidad y hacer un doctorado, realizó una tarea importantísima en el campo de la psicología animal, tratando de disminuir especialmente el sufrimiento del ganado por parte en el hecho del manejo que hacen los ganaderos del ganado, aportando no solamente lo que la psicología animal puede decir al respecto, sino lo de que su propia investigación sobre la psicología animal le permitió entender y a partir de eso diseñar sistemas de relación con los animales. Se trata pues de una personalidad con múltiples facetas y su obra seguramente va a trascender a su vida y será un referente en adelante para tanto los problemas del autismo como su huella particularmente en el manejo de los animales, especialmente en el ganado vacuno. Me apoyaré en algunos textos que se han referido al caso, si bien tendré como base de referencia especialmente el libro que les hago referencias. Voy a señalar una hipótesis que me ha servido para construir mi interpretación del caso, que es una hipótesis que probablemente no todos los especialistas
o conocedores del problema del autismo compartan conmigo, pero que me parece que es una hipótesis que se puede sustentar. Se trata de la siguiente. Creo que su caso muestra en forma elocuente el paso de lo que se puede llamar la forma, el tipo de autismo Kanner al tipo de autismo Asperger. Es un paso extraordinario de una parte, singular, que no todos los autistas logran y que nos permitiría reflexiones de muy diversa índole. Ello implica, en primer lugar, demostrar, lo cual podría ser objeto de controversias para algunos, demostrar que Temple Grandin fue una autista tipo Kanner y que hoy, y producto de que se ha transformado en un autista Asperger. Dicho esto, creo que conviene que precisemos qué entendemos entonces por los conceptos de autismo tipo Kanner o tipo Asperger. Nombres, especialmente el segundo, que si bien están muy ampliamente difundidos más allá del psicoanálisis, no todos, especialmente los psiquiatras contemporáneos, los adoptan. Inclusive el término Asperger, que figuró en uno de los DSM, fue retirado en el DSM-5. Así pues que ya allí tenemos elementos de controversia. Diré algo pues sobre los dos tipos de autismo a los cuales hago referencia. Digamos primero quiénes son Kanner y Asperger. Se trata de dos psiquiatras que trabajaron o que se hicieron conocidos mundialmente, especialmente en la década del 40. Kanner, que es un austro-ucraniano, es decir, es un ucraniano que nació cuando Ucrania pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Es un ucraniano que emigró a los Estados Unidos y que se hizo conocer especialmente por sus trabajos en los Estados Unidos, al punto que se le considera hoy como un psiquiatra norteamericano. Asperger, por el contrario, es un psiquiatra que permaneció en Europa y que fue de origen, o fue un psiquiatra vienés, en lo cual podríamos quizás pensar que la influencia de Freud en su pensamiento no debió estar de ninguna manera ausente. Ellos dos dan nombre pues a estos dos tipos de autismo por ser los primeros que los describieron. Y lo hicieron pues en la década del 40 del siglo pasado, fecha que naturalmente nos evoca la guerra del 40, es decir, la mal llamada Segunda Guerra Mundial, que no fue mundial, pero guerra terrible que dentro de los saldos más funestos que produjo masas de niños abandonados en Europa y en otras partes del mundo, algunos de los cuales eran infortunadamente autistas que fueron recogidos en instituciones de diversa índole.
Es pues en este periodo de los años 40 cuando se produce el término propiamente de autismo infantil, término que se utilizaba solamente para describir un síntoma de la esquizofrenia antes, pero podremos decir que el autismo viene siendo estudiado en forma sistemática desde los comienzos de la psiquiatría, es decir, el famoso caso de Itard, del cual se hizo una famosa película que mereció un premio importante en los años 70, y el niño salvaje se le conoció, y desde los años finales del siglo o comienzos del siglo XIX, a los autistas se les conoció como niños salvajes. Nombre elocuente en más de un sentido. Así pues que en los años 40 del siglo XX aparece en la psicopatología el término de autismo infantil gracias especialmente a un artículo de Kanner que permitió hacer la diferencia clínica entre el autismo infantil y algunos cuadros con los cuales el autismo se le confundía. Me refiero particularmente a la debilidad mental, con lo cual se confundía el autismo durante mucho tiempo, descrito seguramente bajo otros términos, pero se calificó en la historia de la psiquiatría infantil durante largos periodos a estos niños como débiles mentales, que eran niños que en general eran recluidos en instituciones y en cierto sentido almacenados y abandonados a su suerte en esos lugares. Punto que vale la pena tener en consideración para más de un hecho. Aparece también la posibilidad de distinguir el autismo con Kanner, cosa que duró un tiempo en aclararse, con las llamadas psicosis infantiles, es decir, con las locuras infantiles, y aún con otro tipo de cuadros, porque muy a menudo los niños autistas eran considerados como sordos y a su sordera se les atribuía pues lo que hoy reconocemos como autismo. Así pues que pueden ustedes comenzar a palpar que la perspectiva de Kanner introduce un avance significativo para situar lo que hoy conocemos como autismo y especialmente diferenciarlos de los casos que ya he señalado. Cabría hacer por lo menos la mención de lo que es la importancia de una nominación, tema que tal vez ustedes sepan que le implicó largos trabajos a Lacan, y que el término o el problema de nombrar algo con un término específico no es un acto cualquiera, ni en la ciencia, ni en la vida cotidiana, ni en la relación de un sujeto con la vida. Se podrían encontrar pues muchos desarrollos de Lacan al respecto, y llamo la atención sobre ese punto porque estamos ante una nominación de un campo de fenómenos que
efectivamente nos permiten en ese orden de ideas, nos permite reconocer el peso y la importancia de la nominación, lo cual es una verdadera producción de saber, o si se quiere, y lo volveremos a ver, de elucubración de saber. En otra ocasión podremos detenernos acerca de este punto y ver la significación que el mismo tiene, punto que ha sido trabajado no solamente por los psicoanalistas, por Lacan y por los discípulos de Lacan, sino que ha sido trabajado ampliamente por Levi Strauss, por ejemplo, Levi Strauss y toda la antropología contemporánea, por ejemplo, o por los lógicos a partir de Bertrand Russell, hasta los trabajos de un lógico contemporáneo como es Kripke. Quiero decir pues que el problema de la nominación no es un problema cualquiera desde el punto de vista de las relaciones de los seres humanos con el lenguaje y con el saber. Y no por cualquier razón, sino por razones de su importancia, es objeto de estudio de diversas disciplinas. Tenemos pues que Kanner es el primero que usa el término propiamente de autismo infantil, con lo cual trataba de señalar que había niños que por una razón difícil de entender, que sin ser sordos ni ser débiles mentales, se aislaban del mundo. Y que ese aislamiento constituía un verdadero síntoma patognomónico que pudiera permitirnos describir una entidad particular. Y al lado de ese rasgo del aislamiento profundo, Kanner alcanza a reconocer un segundo rasgo importante, como es el hecho de lo que él llamó el deseo obsesivo de inmutabilidad del mundo. Es decir, que muchos obsesivos no solamente se aíslan, sino que contemplan o expectan mejor el mundo para que reconocer en él especialmente lo que pueda ser inmutable. Un ejemplo muy común en los niños autistas es cómo los autistas tipo Kanner permanecen durante horas enteras contemplando, por ejemplo, ver girar un objeto, las palas de un ventilador, girar una moneda como lo hacía Temple Grandin en un periodo de su vida, o, por ejemplo, tener inclusive movimientos corporales rítmicos y mecánicos invariables, tales como el llamado balanceo, todo lo cual, lo de la inmutabilidad y la insistencia en que la cosa siga idéntica, le permitió, por ejemplo, a Jacqueline Miller no hablar de repetición en el autismo, sino de iteración. Podríamos decir de la iteración del uno. Tenemos pues que estos son los dos grandes rasgos que le permitieron a Kanner aislar el autismo infantil basado en 11 casos que describe en forma suficiente y en los cuales se encuentra estos dos rasgos como rasgos comunes entre estos niños, además de diferenciarlos, pues,
de los casos de sorderas que se les podrían semejar o de otro tipo de problemáticas. Una de las contribuciones importantes de Kanner es, pues, rescatar el concepto de autismo del campo de la debilidad mental, que antes de Kanner se señalaba con términos que han adquirido un valor de verdaderos insultos, puesto que estos niños eran calificados o llamados, inclusive desde el punto de vista psicopatológico, como idiotas o como oligofrénicos, por ejemplo. Tenemos de esta manera situada la labor que hace Kanner, que ha sido enriquecida con nuevas precisiones, al punto que hoy la descripción fenomenológica de el autismo de tipo Kanner está suficientemente delimitada. Permítame precisarles los rasgos que quizás algunos, por lo menos de estos, sean los más notables. Los dos primeros, pues, son aquellos que acabo de describir, que aisló específicamente Kanner, es decir, la del aislamiento y los de la iteración, a lo cual podríamos agregar, como hoy se sabe, la gran intolerancia que tienen los niños autistas a hechos que a ellos singularmente les perturbe y les perturbe en su subjetividad, en lo cual no hay normas universales para los autistas. Quiero decir que lo que a unos los perturba, a otros les es indiferente. Si bien hay cierta tendencia a una hipersensibilidad, especialmente a los ruidos, a veces a los olores o a veces a una cierta luminosidad o ausencia de luz. Y podríamos decir en ese sentido de que hay una cierta alerta sensorial que caracteriza pues a los autistas, que desencadena muchas veces estados especialmente complejos en sus reacciones interiores. De otra parte, concomitante con lo anterior, podemos reconocer que este tipo de niños se caracterizan por hacer lo que llamamos berrinches que muchas veces son enormemente perturbadoras de la vida familiar, difíciles de manejar, especialmente a los padres, y que muchas veces culminan en agresiones o en autoagresiones que muchas veces desembocan en situaciones verdaderamente complejas. Quienes conocen, por ejemplo, algo de los trabajos de los Lefort, los discípulos de Lacan, que trabajaron con Lacan, algunos casos, especialmente un caso famoso de un niño autista que Lacan invitó a que fueran a partir del control, de que los expusieran públicamente. Y los Lefort narran estos elementos que nos permiten reconocer, por ejemplo, en esos casos que se trata de casos tipo Kanner.
Un hecho, por ejemplo, notable es como el niño del lobo de los Lefort, en uno de esos berrinches circunstancialmente intenta cortarse el pene por una situación que ha sido bastante estudiada. Afortunadamente que lo hace con unas tijeras de plástico y de juguete sin que logre hacer la mutilación que buscaba. Y si digo esto es también para señalar el peligro en que se está cuando se trabaja con niños autistas, que hay que tener en cuenta que las agresiones o autoagresiones que pueden llegar a hacerse pueden ser muy graves, por lo cual, por ejemplo, los lugares de trabajo con estos niños deben tener en cuenta esas posibilidades. Y hay otros rasgos que igualmente podríamos añadir a estos, como son, por ejemplo, la dificultad o el manejo inclusive singular que tienen los niños de sus excreciones. Habría mucho que decir al respecto, que tiene que ver con el problema de la separación del objeto por parte del niño autista y cómo esas separaciones muchas veces les resultan difíciles y están regidas por relaciones con el objeto que son perfectamente originales y subjetivas de los autistas. Ello, por ejemplo, puede implicar, como es narrado por diferentes autores que han trabajado con autistas, que a menudo, por ejemplo, embadurnan de excrementos un consultorio, lo cual hace que sea necesario que el profesional que trabaje con este tipo de niños esté preparado para tener una tolerancia y un manejo adecuado de tales situaciones. Y podríamos decir, pues, que en función de esta descripción que podemos hacer del caso del autismo de tipo Kanner, ha surgido toda una estrategia de manejos y tratamientos de los autistas tipo Kanner, muchos de los cuales estrategias y formas de tratamiento buscan esencialmente conseguir o bien una reeducación, entre comillas, cosa que a juicio del psicoanálisis es un acto imposible, o una estabilización, al menos en lo que hace a la agitación, tanto motora como emocional, que tantas veces les acompaña. Y para ir avanzando un poco en la comprensión del caso de Temple Grandin, podríamos decir que ella presenta en sus primeros años de vida los síntomas que acabo de describir. Y tal como lo narra en su libro, se puede deducir que más o menos hasta los 6 primeros meses de vida, según los testimonios de la madre, Temple fue una niña normal, es decir, una niña que respondía adecuadamente al contacto visual y verbal con la madre, y que inclusive fue descrita en esos primeros meses de vida como una bella niña de ojos azules que respondía amorosamente a los cuidados de su madre. No obstante, y para decirlo
con las palabras de la misma Temple Grandin en su relato, hacia el 6º mes de edad comienza a aparecer lo que ella describe como un deslizamiento progresivo en el tobogán de la soledad y del aislamiento. Y a partir, pues, de ese momento, comienzan a aparecer otra serie de fenómenos que le van a acompañar, algunos de ellos, inclusive hasta el día de hoy. De repente, pues, Temple deja de interactuar, se piensa que acaso se produjo una sordera, es examinada y considerada en un cierto momento como tal, y comienza a presentar fenómenos especialmente berrinches o conductas iterativas que atraían y copaban toda su atención. Por ejemplo, muy rápidamente aprende a hacer girar monedas y la niña permanecía durante periodos enteros viendo una moneda girar sin que fuera posible, en ese sentido, retirarla ni convencerla de que suspendiera el acto. Quiero destacar en ese sentido un hecho que me parece fundamental en la vida de Temple, y es el tipo de madre que tuvo. Es una madre verdaderamente excepcional, una madre que nunca se descorazonó con la situación ni con los actos que presentaba Temple, y que siempre se dirigió a ella como si se tratara de una niña normal. Es decir, que le habló, que mantuvo una relación con la niña a pesar de ese aislamiento profundo que llegó a tener, y intentó ayudarle de las más variadas maneras, bien sea a partir de el amor y la inteligencia que efectivamente tenía, de lo cual hay testimonios magníficos en el libro que les cuento, por cuanto hay algunas cartas que merecerían, por ejemplo, un verdadero análisis para percibir la calidad de la posición como madre que tenía, pues, la madre de Temple Grandin, que por lo demás era una señora casada con un hombre muy rico, lo cual le brindó adicionalmente la posibilidad de asesorarse y de apoyarse de diversas personas, que algunas de las cuales inclusive procedieron del psicoanálisis para producir más que soluciones, problemas. Dicho esto, creo que es posible pensar que se trataba de una niña tipo Kanner que llega a ser una autista tipo Asperger de alto nivel. ¿Qué quiero decir o qué se nombra con autismo tipo Asperger? Hay que decir que el término como tal en la psicopatología contemporánea solamente fue introducido en los años 80
Es decir, 40 años después de que Asperger describió el cuadro y cuando ya Asperger había muerto. Esto significa, pues, que, digamos, la utilización de la palabra autismo tipo Asperger es relativamente reciente y en torno a esta entidad está abierto un debate que, como les digo, toca de una u otra manera a todas las comunidades que trabajan con niños autistas, puesto que hay desacuerdos al respecto. Algunos casos, como el de Temple Grandin, que son calificados como Asperger, son pues sujetos que indudablemente presentan algunos de los rasgos autistas, especialmente cierto aislamiento significativo y dificultad para tener un vínculo con el otro, pero con realizaciones intelectuales, bien sea en el orden de la memoria especialmente, u otras, que les hace relativamente excepcionales. Al lado de esas realizaciones intelectuales excepcionales está algo que quiero subrayar y que yo calificaría como el hecho de tener una conducta recta. Recta al menos en dos sentidos. Recta en el sentido de que van siempre en busca de lo que se han fijado como un objetivo y que la tenacidad constituye un rasgo fundamental de su ser, que es una cierta evolución de la iteración, aun cuando ya allí tendríamos que pensar otro término, y de lo cual, digámoslo así, Temple nos da testimonios muy fehacientes, puesto que, por ejemplo, Temple desde que era un adolescente, especialmente desde los 17 años de vida, comenzó a imaginar el diseño de una máquina que le permitiría a ella controlar la hipersensibilidad que sentía en el contacto con los demás. Y esa máquina fue evolucionando hasta convertirse, pues, en una máquina para el manejo del ganado. En ese sentido, pues, ese objetivo de diseñar máquinas aparece en Temple Grandin desde muy temprano, probablemente desde mucho antes de su encuentro con el ganado vacuno, que se produce a los 17 años, y que permite en ese sentido hablar pues de que hay ya una cierta evolución de la iteración para convertirla en algo que yo calificaría de tenacidad. Se trata pues de una conducta recta en el sentido de que va en línea recta hacia donde se fija como objetivo. Pero también podemos hablar de rectitud en el sentido moral, porque si algo caracteriza a los autistas y no por azar, lo cual es un aspecto supremamente interesante de la conducta de los autistas y especialmente de los autistas Asperger, es el hecho de que son rectos desde el punto de vista moral.
un rasgo que caracteriza a estas personas, lo cual pues vale la pena tener en consideración claramente cuando se enfrenta a alguien que puede ser considerado como un Asperger, es la incapacidad de mentir. Al punto que, en ese sentido, inclusive podríamos decir que toda forma de semblante les resulta penoso de soportar y que muchas veces los califican los Asperger de verdaderas mentiras. Es un tema importante porque nos plantea inclusive la pregunta por de la génesis de la moralidad en el sujeto humano, punto que sería fundamental considerarlo a la luz de la significación del uno en la moral y que en el Asperger tiene particularmente esa característica de ser sujetos rectos. Es decir, que no están sujetos en una medida significativa a lo que, por ejemplo, Eric Laurent califica de toda la confusión imaginaria que en el sujeto humano genera el dos. La creencia en que sí existe la relación con el otro, la relación sexual. Tenemos pues situados estas características en Temple y de los Asperger, y quisiera anotar en ese sentido que Temple Grandin ha subrayado en varias ocasiones que muchos de los grandes hombres en la historia de la humanidad fueron autistas, tipo Kanner, que llegaron a ser Asperger. Entre ellos es muy insistente la idea de que en Temple Grandin, de que Einstein fue un autista Asperger, o Newton, por ejemplo, lo cual nos plantea algunas preguntas que vale la pena considerar porque el diagnóstico, por ejemplo, yo no conozco bien los antecedentes de Einstein, pero en el caso de Newton, al menos hay estudios y afirmaciones relativamente elaboradas, especialmente por parte de algunos psicoanalistas, que califican, por ejemplo, a Newton como un psicótico. ¿Se trata de una psicosis o se trata de un Asperger? Y digo esto pues porque además pues ven que la confusión entre el autismo y la psicosis es una confusión que sigue de alguna manera siendo difícil en ciertas situaciones producir, y si acaso Temple tuviese razón con relación al caso de Newton, podríamos decir que incluso el caso de Newton ha despistado a algunos psicoanalistas que afirman que Newton se trata más bien de un caso de psicosis. Es un gran tema, pues, puesto que nos plantea la cuestión que, si me la permiten decirla en términos un poco exagerados, tanto el caso de Temple como en general el de los Asperger de alto nivel, plantean la pregunta de cómo se pasa de la debilidad mental, entre comillas, a la genialidad.
Es un gran tema de muchos estudios que ha producido no pocas especulaciones en más de un terreno. Es un poco exagerado plantearlo en estos términos, por cuanto no todos los Asperger tampoco son verdaderamente geniales, si bien es notable que cuando los Asperger consiguen efectivamente consolidar sus vidas en forma más o menos estable y adecuada, son personas verdaderamente magníficas. Hay un video en YouTube que se llama Los Asperger, que por lo demás está hecho contra el psicoanálisis, en donde hay relatos de muchos casos de Asperger y entrevistas con personas que se consideran Asperger y donde ustedes, si lo desean, pueden hacerse una idea más precisa de lo que estoy hablando. Así pues que tenemos con lo indicado, descrito en forma global, la situación del caso desde el punto de vista, si se quiere, clínico, la situación del caso de Temple Grandin. Voy a detenerme en un episodio de la vida de Temple que ella narra y que sucedió cuando ella tenía 3 años y medio de edad, cuando pronuncia por primera vez en forma fluida, en forma tal que ella considera que ya es el momento del acceso al uso de la palabra, y cuando pronuncia ella en forma fluida, repito, su primera palabra. Se trata pues de un momento crucial en su existencia y en el cual quiero detenerme. Es un momento que ronda en mi cabeza desde hace varios meses. Primero, por cuanto me parece que permite hacerse muchas preguntas frente al autismo en general, pero también porque me ha resultado sorprendente al consultar la literatura que existe, inclusive psicoanalítica, de muchos psicoanalistas que le han dedicado, inclusive algunos de ellos, artículos enteros al caso de Temple Grandin, que pasan por delante de este episodio que quiero discutir con ustedes y que me merece toda mi consideración y atención. Voy a leerles el pasaje del libro al cual me refiero, que para quienes tengan el libro se halla en la página 21 y 22 del mismo, al menos en mi edición, que es ya una vieja edición del año 1997. Hay ya otras ediciones más recientes de el libro Atravesando las puertas del autismo. Dice así Temple en su libro: no puedo olvidar el día en el que estuve a punto de causar la muerte de mi madre y de mi hermana Jan. Mi madre se sentó frente al volante. Aquí está tu sombrero, Temple, me dijo, después de recogerlo del asiento trasero. Querrás verte linda cuando estés con el terapeuta del lenguaje, ¿verdad? Me encasquetó
el sombrero de pana azul que me cubría las orejas. Volvió el rostro y puso en marcha el motor. Pueden ver ustedes inclusive pues el estilo de la narración, que en otros sentidos me parece incluso bella. Continúa así. Sentí como si algo apretara mis orejas una contra otra hasta convertirlas en una sola oreja gigantesca. La cinta del sombrero oprimía mi cabeza. Me lo saqué de un tirón y grité. Gritar era para mí el único modo de decirle a mi madre que no quería llevar el sombrero. Me hacía daño, me aplastaba el pelo, lo odiaba, no quería llevarlo a la escuela de hablar, a donde se dirigían, pues, es decir, a la terapia del lenguaje. Al llegar a un semáforo en rojo, mi madre se volvió hacia mí y me miró. Ponte ese sombrero, me ordenó, y enfiló hacia la autopista. Comencé a manosear el horrible sombrero, tratando de desgastar la tela, canturreando desafiantemente. Lo restregué una y otra vez. Finalmente, lo dejé sobre mi regazo, convertido en un feo bulto azul. Tenía que librarme de él. Decidí tirarlo por la ventanilla. Mi madre no se daría cuenta. Estaba demasiado ocupada manejando. Pero con poco más de 3 años de edad, abrir la ventanilla de mi lado no estaba dentro de mis posibilidades. Para ese entonces, el sombrero me provocaba la sensación de algo caliente y espinoso sobre mi falda. Estaba allí, al acecho, como un monstruo. Impulsivamente me incliné hacia adelante y lo arrojé por la ventanilla de mi madre. Ella gritó. Me tapé los oídos para no sentir ese ruido que me hacía daño. Mi madre trató de atrapar el sombrero. El auto se desvió bruscamente. De pronto, con una sacudida, ingresamos en el otro carril. Me incliné contra el asiento, disfrutando del zarandeo. Jan, mi hermana, que estaba en el asiento de atrás, lloraba. Aún hoy recuerdo los arbustos que bordean la autopista. Cierro los ojos y vuelvo a sentir los tibios rayos del sol que entraban por la ventanilla. Percibo el olor de los gases de escape y veo el camión rojo que se acercaba a nosotros más y más. Mi madre trató de hacer girar el volante, pero era demasiado tarde. Escuché el crujido del metal y sentí una violenta sacudida cuando nos chocamos de costado con el camión rojo y nos detuvimos bruscamente. Grité, hielo, 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 ice, 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 mientras una lluvia de vidrios rotos caía sobre mí. No estaba asustada lo más mínimo. Era más bien emocionante. El costado
costado del auto estaba abollado. Fue un milagro que no muriéramos todos por mi culpa. También tuvo algo de milagroso el hecho de que yo fuera capaz de pronunciar la palabra hielo clara y sucintamente. La dificultad para hablar, como ocurre con todos los niños autistas, era uno de mis más graves problemas. Aunque entendía todo lo que decían los demás, lo subrayo. Mis respuestas eran muy limitadas. Me esforzaba, pero nunca conseguía hablar. Era algo semejante a una tartamudez. Las palabras no llegaban a ser pronunciadas. Sin embargo, en ocasiones pronunciaba claramente algunas palabras como hielo. A menudo ocurría en momentos de tensión, como cuando tuvimos el accidente. La tensión quebró la barrera que habitualmente me impedía hablar. Este es solo uno de los aspectos incomprensibles y frustrantes del autismo infantil que enloquecen a los adultos, dice Temple. La gente que me rodeaba se preguntaba, ¿por qué algunas veces puedes hablar y otras no? Quizás yo me esforzaba o simplemente era una niña malcriada. Entonces eran aún más severos conmigo. Tal vez a causa de mi modo interior y de mi incapacidad para comunicarme en forma adecuada, las escenas de mi niñez son muy nítidas. Los recuerdos se proyectaban como una película en la gran pantalla de mi memoria. Mi madre, que tenía apenas 19 años cuando yo nací, me recuerda como una bebé normal, saludable, de ojos azules, con una mata de suave pelo castaño y un hoyuelo en el mentón. Un bebé bueno, pero silencioso, llamado Temple. Bueno, les dije que era un relato muy interesante, sorprendente a mi juicio en más de un sentido, y que muestra cómo ella va a desarrollarlo aún más ampliamente, la lucha de ella por abrir las puertas, lucha que será una lucha indefinida, puertas que la separan, podríamos decir, del otro, que cuando produce una apertura de las mismas, para utilizar su expresión, se produce pues la comunicación verbal sobre lo que podríamos describir a mi juicio, no solamente como una apertura, sino como la salida de una posición expectante y temerosa ante el otro para tener la sensación de poder utilizar los instrumentos del otro. Creo que sería posible destacar muchos puntos de este relato.
Son puntos de muy diversa naturaleza, pero voy a destacar inicialmente los siguientes, y dado que se me están acabando el tiempo de hoy, voy básicamente a consignarlos, a decir algo sobre cada uno de ellos y a dejar para la próxima ocasión la posibilidad de hacer un análisis a partir de los elementos que quiero ponerles de presente. Esos elementos son los siguientes. 1. El sombrero. Es claro que el sombrero tiene varias dimensiones. Por una parte, se trata de una palabra que Temple comprende. De otra parte, se trata de un objeto molesto, inclusive que llega a convertirse en un odioso monstruo que para ella se convierte en el motivo de un acto. Y en tercer lugar, se trata de el sombrero, de aquello que genera el conflicto con la madre. Tenemos pues al menos estas tres dimensiones que nos podemos reconocer en función del sombrero. Ese es el primer punto. 2. Algo que quiero nombrar de esta manera. El grito sin palabras inicial de Temple. Temple, de acuerdo al relato, lo habrán visto, nos dice que era esta la manera en que quería decirle a su mamá, que no quería ponerse el sombrero. El grito cumple, pues, la función de ser un instrumento de comunicación, o por lo menos el testimonio de que el otro no está ausente, que el otro es alguien significativo con el cual intenta comunicarse, pero que hay un obstáculo fundamental que la aísla y que le impide esa comunicación. Hay que decir, pues, que ello también pone de presente, es decir, lo que llamé el grito sin palabras, algo con relación al cuerpo. Problema que es fundamental entenderlo en el autismo. El tipo de relación que el sujeto establece con su cuerpo. Tercero, es un aspecto del relato que se puede reunir bajo tres términos. Y son tres términos que he pensado cuidadosamente a partir especialmente de un conjunto de observaciones que hace Éric Laurent en su libro La batalla del autismo, y con el cual podemos pensar especialmente lo que describí inicialmente como el objetivo de esta referencia a Temple Grandin, es decir, el paso del 1 al 2.
Los tres términos son el cálculo, el silencio y el acto. Habrán visto ustedes claramente que Temple calcula su acto. Hay pues un cálculo. Y es un cálculo que podríamos llamar preciso, realizado en silencio. Y destaco el silencio porque ciertamente el silencio tiene una importancia fundamental en el mutismo de Temple, a partir de lo cual anudo el término acto para señalar en este sentido, bajo esa expresión del cálculo, el silencio y el acto, una problemática que es importante reconocer para pensar, repito, el paso del 1 al 2. Es que he elegido el término acto, que no es un término cualquiera, especialmente en el vocabulario lacaniano, porque podemos decir que donde hay acto, hay sujeto. Se trata, pues, de un acto calculado y en silencio. Las relaciones entre esos elementos, pues, repito, son muy amplias y podríamos decir que ese conjunto habla de que algo sucede en el interior de Temple que tiene que ver, a mi modo de ver, efectivamente con una relación simbólica con el mundo. Está obturada la palabra en su posibilidad de enunciación, pero no en su posibilidad de comprensión, como no lo demuestra la referencia que hay al sombrero. Se trata, pues, de una dificultad de expresión que no de comprensión. Y podrán ustedes pensar que naturalmente estoy teniendo en cuenta una amplia problemática que viene desde Freud y pasa por Lacan y que tiene que ver con las afasias. Cuarto punto, el accidente. Infortunadamente se me agota el tiempo para indicar que en el accidente, tal como lo describe Temple, hay pues varios aspectos que es necesario tenerlos en cuenta. La acción de la madre, la hipersensibilidad sensorial de Temple, los términos, la activación de sus sentidos, la vivencia gozosa que ella tiene del accidente, es decir, que se haya despojada de toda angustia, punto que podría situarme en controversia con un psicoanalista que conoce mucho más de autismo que yo, como Maleval, por ejemplo. O podríamos destacar también con relación al autismo, al accidente, el contraste entre la vivencia de Temple con relación a la hermana mayor que está sumida en el desastre y que llora a partir de lo sucedido. El accidente pues está nutrido de diferentes aspectos que podríamos considerar.
Y finalmente está la aparición de la palabra hielo, ice, 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 que es el efecto de la cascada de vidrios rotos que vienen sobre ella y que ella interpreta como la caída de hielo. Es una verdadera frase de parte de Temple, de lo cual ella dice que logra producir o enunciar en forma fluida, sin tartamudeo alguno. Es decir, que aparece algo que podríamos llamar el reemplazo del grito y el silencio, y que constituye efectivamente una problemática que, para decirlo en las palabras de Temple, se deriva de la tensión existente que quebró la barrera que le impedía hablar. Tenemos pues así un cuadro amplio que resumo en estos 5 puntos y que nos permiten situar la escena del momento en el cual en Temple se da el paso del 1 al 2. Les agradezco mucho su atención y espero encontrarlos el primer sábado de noviembre a través de Zoom, fecha en la cual espero que podamos continuar con el análisis de lo dicho. Muchas gracias y hasta el primer sábado de noviembre. Muchas gracias, Juan.